Bienvenidos a un nuevo programa de personajes, testigos de la historia, por supuesto con nuevas historias y nuevos personajes. Hoy me encuentro con mi compañero Julián. Hola Tati, un saludo para ti y también para todos los televidentes. También la oportunidad para agradecerle al canal comunitario Sonsón TV y a la cooperativa Servicops por este espacio que nos brindan para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la historia, de la cultura y del civismo del municipio de Sonsón. Hoy nos acompaña la profesora Luz Marina Cadi. Bienvenida, profe, a Personajes. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Quiero compartir con ustedes mi historia de vida. Espero que sea muy agradable este encuentro y que podamos recordar esas experiencias de mi vida. Bueno, profe, entonces para que iniciemos con broche de oro, vamos a iniciar destapando a ver si este regalo nos trae muchos recuerdos o muchos momentos. Sí, qué belleza. Ay, ¿de dónde? De esa infancia, ¿Ustedes de dónde sacaron eso? ¿Ah? Son como buenos investigadores. Un poquitico chismosito, vea, ¿cierto? este es mi cuaderno de preescolar. ¿Se imaginan cuántos años tiene? Yo estudié en el Colegio de la Presentación, hice mi primaria. Hasta en esa época se decía primero bachillerato, que hubo un temblor y el colegio empezó pues como a desmoronarse y ya nos pasaron para el liceo. Pero yo conservo este gatico, este cuadernito, porque la monjita que nos daba clase, miren todo el empeño que ponía tan bella para hacernos a cada una, porque éramos solamente niñas, hacernos el cuadernito y aquí nos recogía todos los trabajos, cómo nos enseñaban las letras, los números, con toda una pedagogía espectacular de esas hermanas. Ay, muy lindo, ¿no? Vea. Hermoso, muy bonito. Bueno, muy original, esto ya no se ve, esto es historia patria. Muy auténtico. ¿Cierto? Sí. Bueno. Tengo acá un librito que nos dieron de recuerdo en una primera comunión. Las hijas del doctor Daniel Franco, yo estudié con ellas, Olga, Lucía y Beatriz, y entonces daban de recuerdito esto y un plático lo más bonito. Como ellas eran pues económicamente bien, entonces compartían con nosotros este librito y yo lo conservo porque me trae muchos recuerdos agradables de mi niñez. Profe, ya que menciona lo de la primera comunión, pues se dice que en su época era la primera comunión como un acontecimiento muy importante, era como un paso que tenía como mucha relevancia porque era como tan especial. Bueno, eso era un momento espectacular y uno lo esperaba con esa ansiedad, con esa alegría, con ese cariño, porque en la casa le inculcaban a uno muchos valores. En mi casa se rezaba el rosario todos los días, se rezaban los 1000 Jesuses, y si usted se reía, mi papá ahí mismo, volvemos a empezar muchachitos, y teníamos que volver a empezar los 1000 Jesuses. Lo preparaban a uno muy bien para la primera comunión, no era solamente pues como oraciones, sino con todos esos valores espirituales, y uno anhelaba ese momento, no tanto como por recibir unos regalos como es hoy en día, sino como por ese momento espiritual de recibir a Jesús. ¿Y cómo les parece que en esa época había una moda? Y era que le ponían a las niñas pues de batica blanca, a uno le ponían aquí como una bolsita, también de lo mismo de la misma tela, y uno salía con el vestido y la gente le daba a uno que los regalitos de la primera comunión y era pues algo muy especial. Era muy bonito entonces esa Eso era etapa. muy bonito, al otro día uno madrugaba a misa otra vez a comulgar, porque le había parecido muy bueno, y seguía uno yendo a misa, ya con más alegría, porque ya era recibir el pan. Profe, cuéntenos un poco sobre esa historia que usted tiene sobre su nombre. Bueno, la historia de mi nombre es muy charra. Cuando yo nací, dizque era muy feíta. Todavía soy, pero bueno. Pero las foticos que ahorita nos va a mostrar se veía muy bonita, muy tiernita, ahorita hablamos de eso. Bueno, pero uno recién nacido es muy feo, ¿cierto? De todas maneras. Como cuando uno nacía al otro día lo llevaban a bautizar, ese año fue Luz Marina Zuluaga, reina de belleza, o sea que ya saben en qué año nací, ¿cierto? Miss Universo.
Entonces mi papá dijo, ay, pongamos la Luz Marina a ver si medio se compone. Y por eso me pusieron Luz Marina, porque ese año había sido reina esta niña Luz Marina Zuluaga. Profe, ahí dentro de ese otro regalito hay unas foticos. Ay, qué linda. Vea, sí señor, aquí hay unas fotos muy especiales. Vea, esta soy yo. Toda caritiernita, ¿sí? Sí. Y este es Oscar, mi hermano. A él ya lo mataron. Yo tenía unos crespos largos y una prima, María Ospina, era feliz peinándome y haciéndome los crespos y poniéndome cintas. Esta es Silvia, mi hermana, y aquí estamos en esta casa, que es la casa de mis abuelos. Mi mamá, Oscar, mi hermano, esta soy yo, Gilberto, mi hermano, y esta es Silvia, mi hermana. Somos 4 hijos, 3 vivos. Entonces, toda esa etapa de la infancia fue aquí en el municipio o en alguna Toda vereda. mi vida ha sido acá en Sonsón. Nunca me he ido. Soy una enamorada de mi pueblo. Cuando salgo y regreso veo los paisajes más hermosos. Me encanta venirme mirando esta naturaleza, todo esto tan hermoso que Dios nos regaló y donde está Sonsón. Profe, ya un poco sobre la etapa de la juventud. ¿Cómo es eso de que quería estudiar medicina, pero no se dio como la oportunidad? Pero ustedes, ¿quién les contó todo eso? Qué apartamenteada, ¿cierto? Sí, vea, yo quería estudiar medicina, inclusive ya había pasado a la Universidad de Antioquia. También me gustaba mucho ser maestra, desde pequeñita. Yo aquí vivían mis tías, entonces yo le iba muy bien con una tía que se llamaba Lucrecia, y filaba todas las muñecas, y Lucrecia era otra alumna. Y yo con esas muñecas jugaba, tenía un tablerito y como en esa época a uno le daban con la regla, yo regañaba a las muñecas y les daba reglazos. Sin embargo, también me gustaba mucho estudiar medicina porque una tía mía trabajaba en el hospital, entonces también me crié como en ese ambiente. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Pasé a la universidad y resulta que en 1976 mi papá se cayó y se descaderó. Entonces ya no hubo forma de estudiar, sino que me puse a trabajar en lo que me resultaba en esa época. Y ya también entonces hice, en el liceo yo había estudiado contabilidad y comercio. Me ubiqué en el CAI Fuente Clara, era la asistente administrativa. De allí también colaboré con la Sociedad de Mejoras Públicas en la organización de las fiestas del maíz, era la secretaria, llevaba todas las actas, cuando estaba la señorita Celia Ramos viva. Y después de que estaba yo trabajando ahí en el CAI, me ofrecieron trabajar en la industrial como profesora de religión. Yo le dije a don Arturo Cogua, que era el rector, le dije, don Arturo, yo le colaboro por unos días mientras usted consigue reemplazo. Pero resulta que por unos días fue que me quedé hasta que me jubilé. Estando ya ahí en la industrial, vino la Universidad Luis Amigó, y allí en la Luis Amigó hice mi pregrado en Pedagogía Reeducativa, licenciatura en Pedagogía Reeducativa, una carrera que quiero mucho y que me ayudó mucho en mi docencia. También allá en la industrial tengo mucho que agradecerle porque allá conocí al que soy mi esposo. Llevamos 36 años de casados, vivimos muy bueno, tenemos 3 hijos y una niña que se nos murió. Y aquí vamos con la vida. ¿Seguimos destapando o qué? Más sorpresas, más regalitos, Virgen Santa. Y ahora por aquí. Ahorita nos estaba contando Ay, de los abuelos, ¿cierto? sí. Y de su mamá, ahí como Ay, recuerdos sí. ahí muy bonitos, ¿sabe? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué son tan significativos? Miren, esta es la cédula de ciudadanía de mi abuelo, Francisco Gómez Gómez. Miren cómo era antiguamente. Yo de mi abuelo guardo muy buenos recuerdos porque él me quería mucho y en Navidad esta casa la llenaban de bombas,
de muchos adornos, entonces era muy agradable. Entonces, este recuerdo de mi abuelo, yo lo conservo y me parece muy significativo. Y este sí es un recuerdo triste, porque yo le iba muy bien con mi mamá. Cuando yo empecé en la industrial, las notas se hacían con números y uno sumaba, luego dividía y esa era la nota. Resulta que mi mamá se enfermó el año que yo entré a la industrial y en esa época a uno le traía el niño Dios y siempre nos traía debajo de la cama. Mi mamá se murió el 20 de noviembre y resulta que ella había comprado esta calculadora para que me la trajera el niño Dios de ese año. Entonces yo la conservo. Uno tiene lo que se llama el síndrome de querencia, que se apega uno a las cosas. Entonces yo la conservo porque pues me trae el recuerdo de que mi mamá, en su afán de ayudarme para que yo no tuviera que sumar así y dividir, sino que este medio me sirviera e hiciera más fácil mi trabajo como maestra. Profesor, ahorita mencionaba a su tía Lucrecia. ¿De pronto ella fue la fuente de inspiración para su carrera como docente o qué significó ella en su vida? Pues la tía Lucrecia significó mucho porque yo sentía que ella me quería mucho, me acompañaba, inclusive ella alcanzó a vivir con nosotros hasta que se murió. Ella era una persona muy espiritual y de ella yo aprendí mucho, toda esa espiritualidad. Profe, ahorita cuando estamos en el álbum hablando de la infancia, hay otra parte donde aparece en una etapa muy bonita y fue el equipo misionero de San José. ¿Cómo se vincula este proceso y de pronto como algunas experiencias o aprendizajes que marcaron su vida? Ese equipo misionero de San José fue algo muy espectacular que existió acá en Sonsón, cuando estuvo un sacerdote, Roberto Quintero, y el padre Oscar Marín, que hoy es monseñor, no obispo, sino monseñor. A mí me invitaron porque Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo me había enviado a mí, a Cali, a Bogotá, a Girardot, a varios lugares, a una capacitación para trabajar con métodos naturales de planificación natural que en esa época estaban muy en boga. Entonces yo me capacité en esos lugares y vine y empecé a trabajar acá en Sonsón, yendo de casa en casa, iba de vereda en vereda. Entonces en San José me invitaron a participar del equipo misionero. Yo me vinculé a ellos y fuimos a la primera misión. Ese camino duro, porque en esa época no había forma de ir uno como es hoy en día, que la bodega es más allá, sino que prácticamente desde Tasajo más allácito nos íbamos caminando. Íbamos a Río Verde de los Montes, a Río Verde de los Henados. Y me impactó mucho porque la gente lo recibía a uno como si uno fuera un dios. Era un equipo interdisciplinario, iba el doctor Suárez, iba el señor Arturo Marín, que en paz descanse, o sea, iba médico, odontólogo, religiosas, seminaristas, sacerdotes, era un equipo muy grande, íbamos más de 30 y nos desplazábamos a todas las veredas y eso era fabuloso porque nos preparábamos 3 días antes y luego había una Eucaristía de envío con toda la seriedad del caso, y cuando uno llegaba allá la gente lo esperaba a uno con esa ansiedad, con ese anhelo, con esa ilusión, arreglaban arcos como si fuera pues a pasar nuestro Señor Jesucristo. Eso para mí fue muy impactante y yo la primera vez me sentí a llorar. Y me dijo el padre, ¿y usted por qué lloré? Le dije yo, ay no padre, porque uno venía por aquí como a dar una charla, nada más. Y yo ver que nos reciben tan bien, no padre, yo creo que yo no soy digna de tanta cosa. Ahí le cogí un amor inmenso al equipo misionero y ya cada 6 meses íbamos a Río Verde, un semestre a uno, otro semestre a otro, y nos mandaban hacia veredas diferentes, porque Río Verde como tiene tantas veredas, entonces en cada equipo estaba el sacerdote, el doctor Suárez recetaba, él llevaba su farmacia prácticamente, yo a veces le ayudaba, una vez me tocó ayudarle a atender un parto. No, delicioso. Y luego regresábamos a Sonsón, por la noche nos reuníamos, evaluábamos y la Eucaristía de agradecimiento. Entonces, a mí todo eso me llenó mucho mi vida, me llenó mucho mi existencia. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Regresamos a personajes con más regalos. Bueno, vea, o sea que este es el día de las sorpresas, este es el día de los regalos. Del destape. Vea pues, que Aquí hay un papelito, vamos a ver esa fotico. A propósito sí. de Monseñor Iván, sí, ahí está toda la familia. ¿Qué ha significado, profe, su familia en muy todos hermoso. estos proyectos? Vea, acá esta foto está mi hijo José Fernando, el menor, haciendo la primera comunión. Monseñor Cadavid, que es pariente de nosotros, muy querido, muy comedidamente, vino a celebrarle la primera comunión a mi hijo José Fernando. Nosotros siempre, como pareja, quisimos inculcarles a nuestros hijos muchos valores, que ellos crecieran dentro de un ambiente muy religioso, muy espiritual, que ellos estuvieran equipados con muchas fortalezas y con muchos valores para el mundo que se les esperaba. La primera comunión de nuestros 3 hijos fue un acontecimiento grandioso, lo mismo que el bautismo y la confirmación. ¿Y cómo fue ese apoyo que usted recibió por parte de ellos en toda su carrera y todo eso? Porque ser docente requiere de mucho esfuerzo para el colegio, pero también el esfuerzo para la familia. ¿Cómo fue eso? Había una ventaja muy grande, que los dos, mi esposo José Jesús Pérez, que todo el mundo le dice Chucho, él también trabajaba en la industrial en esa época. Y como el personal era bastantico, habían 2 jornadas. Entonces, por lo general, yo trabajaba en una jornada y él trabajaba en otra. A pesar de que teníamos empleada, nunca los niños estuvieran solos. Cuando yo hice la licenciatura, entonces él me apoyó mucho cuidando a los niños para que yo fuera, hiciera los trabajos o para que los compañeros del grupo vinieran a hacerlos acá. Luego hice la especialización con la Universidad Católica de Oriente en doctrina con énfasis en derechos humanos y él también, mi esposo, pues fue un apoyo inmenso. En esa época estudiamos los 2 juntos. Y luego con la Universidad Católica de Manizales hice otra especialización en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos. Entonces, mis hijos siempre nos vieron estudiando a los 2, porque prácticamente estudiamos hasta mayores, y eso hizo que también ellos le cogieran amor al estudio. Adriana, nuestra hija mayor, ella es ingeniera industrial, trabaja en la Universidad Católica de Oriente y también ha hecho sus especializaciones y su maestría. Los otros 2 hijos son veterinarios, Carlos Andrés, que se desempeña acá en el municipio de Sonsón, y José Fernando, que está trabajando en el municipio de Santa Rosa de Osos. Entonces, pienso yo que los hijos, ver a los papás estudiando, también fue una manera de que ellos se dieran cuenta que el estudio era muy importante en la vida del ser humano. Bueno, profe, en muchos proyectos que usted mencionaba y que ha tenido en su vida, nos contaron que fue líder de un grupo de planificación familiar natural. Si es así, ¿cómo fue esa experiencia de irle a llevar ese conocimiento a las mujeres que de pronto en esa época era como un tema difícil de tratar? ¿Usted qué estrategias utilizaba? Vea, era muy especial y me gustaría hacer referencia como más que todo a las veredas lejanas. Pues acá en el pueblo yo les enseñaba a las señoras y a los señores, porque para ese tema es necesaria la pareja. Sin la ayuda del esposo, del hombre, eso no se puede dar. Entonces hay una experiencia muy linda que fue en Río Verde. Esos métodos se le pueden enseñar a la gente así no sepan leer ni escribir. ¿Por qué? Porque se trata de la fisiología del organismo de la mujer. Entonces en Río Verde la señora no sabía leer ni escribir, pero ellos estaban decididos a planificar con esos métodos. Y para la señora hacer las anotaciones utilizaba botoncitos de colores. Entonces eso era muy hermoso, ¿por qué? Porque el esposo iba y se fijaba en los botoncitos de colores y sabía cómo estaba funcionando el organismo de su esposa. Eso también me ayudó mucho, ¿por qué? A valorar cómo Dios nos creó y nos dio un organismo perfecto, perfecto. Funciona, mejor dicho, espectacular, que cuando nosotras las mujeres lo aprendemos a conocer,
podemos planificar sin ningún peligro. Ahora que la sociedad ha cambiado y ya el ser humano está muy erotizado y todas esas cosas, pero esos métodos son muy, muy buenos, y acá en Sonsón tenemos muchas señoras que inclusive todavía me las encuentro y dicen que llevan esos métodos, y en muchas veredas que se les enseñó también eso fue una experiencia muy significativa. Vamos a seguir destapando. Más. Dios mío, ¿qué habrá por aquí? Ahorita nos estaba contando de todo lo que le debe a un colegio que marcó la vida, ¿cierto? Y usted también marcó la vida de muchos, como en el caso mío, profe. Gracias. ¿Qué aprendizajes de la institución educativa técnico-industrial? En la industrial yo me hice maestra, y la industrial la quiero mucho porque allí ejercí mi labor docente por más de 30 años. Con los estudiantes, los seres humanos más queridos que yo haya conocido en mi vida. Por ejemplo, me gustaba mucho cantar. Los primeros actos cívicos, cuando yo entré a la industrial, me ponían a cantar. Ay, yo cantaba como profesora. Yo quisiera escucharla. Cantaba un día de estos. ¿Y por qué no nos...? Ahorita. Y bueno, y pertenecía a una coral que había acá en Sonsón de la Casa de la Cultura, que la dirigía el padre Fabio Gómez y don Ildefonso Cardona. Ahí cantábamos varios profesores, íbamos a Nariño, a Río Negro, a varios lugares a cantar. Inclusive tengo un cassette de esa época. Entonces los muchachos sabían que yo cantaba porque me veían por ahí, también en misas, entonces me ponían a cantar. A raíz de eso hice un proyecto para la alcaldía. En ese entonces el doctor William Ospina era el alcalde y nos donó tiples, guitarras, liras y atriles. Y empezamos un grupo musical en la industrial con doña Gabriela, que doña Gabriela ustedes también la deben conocer y ella es una artista. Para eso entonces había un programa en Teleantioquia que se llamaba Venga a mi pueblo, y nos llevaron a cantar allá. Eso fue una experiencia. Ustedes se imaginan en una escalera con todos los instrumentos, llegar allá al pueblito paisa y que estos son los que van a cantar, y esa alegría de los muchachos y esa alegría de nosotros, pues para mostrarnos lo que estábamos aprendiendo en el colegio y lo que estábamos cantando. Y es muy satisfactorio porque de ahí hay muchachos que ya son músicos muy reconocidos y muy, muy importantes. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy buena. En la industrial también trabajé mucho con ciudadanía, cuando toda esta época de la violencia, y trabajábamos en la red de rectores, trabajábamos en la red de personeros escolares, que esa fue otra experiencia tan maravillosa, porque eran esos muchachos que querían ser los personeros estudiantiles, nosotros los formábamos y hacíamos encuentros en La Pinera de todos los personeros locales y de las veredas, y los capacitábamos para ejercer esa labor tan importante como esos líderes escolares. Y acá pues en el colegio, bueno, el doctor William Ospina en alguna ocasión me dieron un reconocimiento pues a nivel municipal. En la industrial también me han dado pues reconocimientos que yo agradezco mucho, pues tal vez uno sin merecerlo, hay otras personas que trabajan mucho más, pero bueno, ellos tuvieron a bien hacerme este reconocimiento, y de todas maneras mi paso por la industrial a mí me marcó mucho, porque de los estudiantes, uno en la educación es más lo que uno aprende de los estudiantes que muchas veces lo que uno les aporta. Ser maestro con vocación es muy bueno. De pronto, profe, usted se caracteriza es porque manejaba más que una relación de alumno-profesor, sino que veía lo humano y las necesidades que tenían los estudiantes y les colaboraba en eso. Por ejemplo, el restaurante escolar, en los retiros espirituales, que usted fue una que los impulsaba a que fueran, que hicieran parte de esto. Hay dos proyectos muy lindos que recuerdo con muchísimo cariño.
El de los retiros espirituales para mí fue una experiencia importantísima y yo luchaba para que todos los estudiantes, tengan o no tengan el aporte económico que había que dar, asistieran, porque yo creía que eso les iba a ayudar mucho en sus proyectos de vida. Por ejemplo, en retiros espirituales hubo muchachos que hicieron la primera comunión. Con el padre Rubén Alonso Castaño, que es un líder muy bueno, los preparábamos y allá en los retiros los muchachos hacían la primera comunión. Hicimos un proyecto también para confirmar a algunos muchachos ya grandes que les daba pena ir a la catequesis y los capacitábamos los viernes por la tarde, y luego hasta vino el obispo y en la Casa de la Juventud hicimos una ceremonia con las familias, les hicimos torta y eso fue muy bueno. Todo eso a raíz de los retiros espirituales. Y ya terminando mi docencia como coordinadora de convivencia, estuve 5 años, hice un proyecto haciendo alusión a mi pregrado de pedagoga reeducadora, con un pedagogo reeducador que trabaja trabaja en Río Negro, y yo lo invité. Uno aprendía a detectar que muchachos tienen problemas de droga. Se les hacía la invitación a los muchachos si querían cambiar su vida. Se les motivaba diciéndoles todos los valores que ellos tenían, y muchos aceptaron la invitación. Entonces este señor Juan Diego venía los sábados y los muchachos asistían a la terapia, pero también debían asistir las familias. Para mí es satisfactorio porque me he encontrado con muchachos que estuvieron en ese proyecto que se hacía los sábados. Yo sacaba de mi tiempo, yo los sábados me iba para la industrial, mi esposo me colaboraba, me decía, claro, vaya, que eso es muy bueno, y estábamos toda la mañana, yo en la oficina, esperando que el pedagogo atendiera al estudiante, luego atendiera a la familia, y les decía que muy satisfactorio porque me he encontrado ya pensionada con muchachos que me han dicho, profe, gracias, estoy bien. Eso para mí, 1 o 2 que se hayan salvado, eso fue lo máximo. Todo es mucho cariño, ¿cierto, profe? Sí, desde que las cosas se hagan con mucho cariño, con mucho amor, las cosas salen bien. Otro regalito, profe. No, Dios. Ahorita nos contaba del proceso al cual acompañaba como a las mujeres, y aquí no podemos decir que en Casarero Cuchillo de Palo, porque claramente, así como enseñaba a planearlos, usted también los planeaba, ¿cierto? Ay, sí. Tenemos 3 hijos y yo puedo decir, mi esposo y yo, podemos decir que sabíamos la época en que íbamos a engendrar los hijos, porque yo utilizaba los métodos naturales. Y a cada uno de mis hijos yo le hice un álbum y les escribía la cartica al hijo, yo oraba y les escribía una oración de mi autoría para que Dios me permitiera que ese embarazo llegara a feliz término y para que fueran hijos sanos, fuertes, inteligentes. Entonces sí, nos preparábamos, es decir, un hijo no puede ser producto del azar, un hijo nunca es hijo del azar, Dios sabe cuándo permite, un hijo puede ser no planeado, pero sí puede ser esperado. Pero nosotros, gracias a Dios, siempre planeamos nuestros hijos y Dios nos dio ese regalo de que nacieran esos 3 hijos, sanos, fuertes, inteligentes, y yo les escribía y a cada uno le hice su álbum y es muy bueno uno sentarse a ver esas foticos, cómo eran nuestros hijos y cómo éramos nosotros en esa época. Bueno, profe, ya para finalizar, la pregunta más difícil del programa. ¿Por qué querer a Sonsón, su comunidad, a la industrial? ¿Por qué querer todo lo que nos rodea en este instante? Querer a Sonsón es muy importante, primero porque es un pueblo rico en su gente. La gente de Sonsón, yo a todo el que viene a Sonsón o viene aquí a mi casa, le digo, Sonsón es de clima frío, pero hay mucho calor humano. Entonces eso es lo más importante, el calor humano de todas sus gentes.
la cantidad de productos, la belleza de su naturaleza, todas las cosas hermosas que tiene Sonsón, no lo tiene ningún otro municipio del universo. Querer la industrial, porque es un colegio donde se forma con valores. Es un colegio donde los estudiantes salen capacitados para desempeñar una labor. Hoy en día que hay tanto desempleo, los muchachos salen y pueden colocar sus empresas. En Medellín hay cantidad de estudiantes que tienen su propia empresa. Uno se encuentra con egresados que tienen su forma de vivir por los conocimientos que adquirieron en la industrial. Y Sonsón, pienso yo, que es un paraíso. Bueno, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su familia, de sus historias y mostrarnos un poco de lo que es usted. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es un programa muy interesante. Le están dejando un gran legado a Sonsón en los anaqueles de la historia. Ya en algunos años nuestros nietos, si Dios nos los da, o las otras personas podrán ver todos esos maravillosos programas que ustedes han grabado y darse cuenta de qué calidad de seres humanos hay en Sonsón. Muchísimas gracias.